Vamos a ponernos serios por un momento. Existe un miedo muy específico en el espectador mexicano y es el miedo al remake. El día que Prime Video anunció que iba a ser The Office en México, a todos nos dio un microinfarto. Y no de la emoción, sino del susto. Porque durante décadas la industria en México se ha comportado como un parásito que succiona éxitos extranjeros para escupir versiones deslavadas, sin alma, con los mismos 3 actores de siempre y chistes que no dan risa ni por error. Por eso, cuando el algoritmo de Prime nos escupió el anuncio de La Oficina, la reacción no fue de curiosidad, fue de rechazo preventivo. Yo era el primero que decía, no la voy a ver, pero con cierta curiosidad de fondo. Tenía miedo de que fuera otro Supertitlán o alguna cosa deslavada que nada más usar el nombre para vender en un intento tibio de tropicalizar lo que por definición parecía intraducible. Pero ¿saben qué? Me equivoqué, y me encanta haberme equivocado. Porque la oficina de Prime Video no es un refrito, es una sorpresa de esas que te dan gusto. Logró lo que parecía imposible, que se sienta tan mexicana como hacer fila en la tortillería, pero respetando esa esencia incómoda que hizo grande a la original. Hoy, en Máquina Terrestre, vamos a desmenuzar por qué esta serie es la prueba de que cuando dejas de intentar ser gringo y abrazas tu propio caos, el resultado es una obra maestra instantánea. Esto es Máquina Terrestre. Adaptar no es traducir. Ese es el error número 1 de la televisión en México. Muchos creerían que con cambiar Dunder Mifflin por Jabones Olimpo y traducir los chistes palabra por palabra ya sería sinónimo de éxito. Pero The Office no es sobre chistes. Es sobre la incomodidad. Es sobre el vacío existencial de estar 8 horas encerrado con gente que no elegiste bajo las órdenes de un tipo que confunde el liderazgo con la necesidad de ser amado. El marketing de la oficina fue extraño. Incómodo. Mucha gente decía que los trailers no daban risa, que se sentían rancios, pero ¿no es eso esencialmente The Office? El marketing estaba haciendo su trabajo, te estaba preparando para un universo donde la vergüenza ajena es la moneda de cambio. Podrá no gustarte el tono, pero es vital entender la magnitud de su repercusión. Estamos acostumbrados a una comedia de pastelazo, o la comedia de Mis Reyes contra Godines, que es básicamente una caricatura plana. La oficina llega con un tono fresco, alejado del estándar de Televisa, pero también del estándar pretencioso de ciertas plataformas. Maximalismo mexicano versus sets de plástico. Hablemos de algo que casi nadie nota, pero que hace toda la diferencia: la oficina misma. Porque si algo me voló la cabeza de la oficina es la dirección de arte. Si comparas la oficina con películas como Mis Reyes contra Godines, te das cuenta de por qué una funciona y la otra parece un set de Liverpool, limpio, estéril y sin personalidad. Nadie trabaja ahí y se nota a leguas. En cambio, la oficina de Jabones Olimpo en Aguascalientes, eso sí es una oficina de verdad. Está llena de lo que yo llamo maximalismo godín. Tazas manchadas de café, póster de monas chinas, el menú de las tortas de la esquina y los post-its con contraseñas para no olvidarlas. Se nota que los personajes habitan ese espacio porque más que ser un set, se siente como su casa. Por decir un ejemplo, el detalle de la colección de los Street Sharks en el escritorio de Jero es una joya. Eso te dice más del personaje que 1000 diálogos. Aquí, el escenario está vivo, contiene ese toque de color y caos que solo México tiene. Es un espacio que comunica ese lunes de bajón y la familiaridad de convivir 8 horas con gente que no elegiste, pero que ya conoces mejor que a tu propia familia. El talento que marcó la diferencia. Ahora hablemos del elefante en la habitación, el reparto. Lo que hace que la oficina funcione no solo es el guión, es que se arriesgaron a buscar caras que no estaban quemadas por el sistema de estrellas de siempre. Y aquí tenemos que empezar con el jefe de jefes, Fernando Bonilla, dándole vida a Jero. Para los que no lo conocen, Bonilla no es alguien que salió de la nada. Hablo por mí y yo llegué a él por su trabajo en La Improlucha, que es a resumidas cuentas un show de improvisación teatral, dándole vida al Diente de Oro. Un ser que es una cátedra completa de cómo hacer comedia de personaje. Es una figura que ya manejaba esa línea de lo atrevido y pueden seguir su trabajo actualmente en el podcast de Los Casos de la Risa Real, donde demuestra que tiene un pulso quirúrgico para la comedia oscura y el cinismo bien estructurado. Darle el papel de Jerónimo fue una decisión genial. Sé que la sombra de Steve Carell es gigante, pero Bonilla hizo lo más inteligente que un actor puede hacer: no intentar imitarlo. Jerónimo no es Michael Scott, y Bonilla no intenta imitar a Carell, reestructura el personaje del jefe que ahora es hijo del dueño. Amo el diseño que tiene Jero como personaje y aún más su interpretación. Sus chistes rancios genuinamente me encantan porque son los chistes que podrías fácilmente escuchar en una oficina real.
Respetos totales a Bonilla, su trabajo actoral es excepcional, porque logra que Jerónimo sea completamente tridimensional. No solo es un idiota, es un hombre con vacíos que intenta llenarlos con la aprobación de sus subordinados. También no olvidemos al resto del elenco, talento más fresco que a lo que estamos actualmente acostumbrados. Ese atrevimiento por parte de los productores es definitivamente un acierto. Implementaciones actorales como Juan Carlos Medellín como Lucio Galván, Alejandra Ley como Abby Delgado, Guillermo Quintanilla como Don Abel, Alexa Swart como Mine Romero y mi favorito personal y que es un descubrimiento total, Villita como Anib Rubio. Lo que me encanta de este elenco es que habitan el espacio, activamente se ven como personas que llevan años compartiendo el mismo refri con su lonchecito del día. Como diría Bertolt Brecht, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Y este cast agarra la realidad del godín mexicano promedio y le da forma de una manera tan orgánica que después de 3 capítulos ya se te olvidó que existe una versión gringa. Y en una industria tan acostumbrada a los protagonistas inflados, ver un elenco que juega en equipo es, honestamente, bastante reconfortante. En entrevistas con los actores mencionan que por la naturaleza del género mockumentary era posible explayarse en la improvisación y eso se agradece. Se nota la frescura de sus actuaciones, el desconcierto de hasta dónde son capaces de llegar por la incomodidad característica de la serie. Por parte de los directivos se nota una decisión real en elegir voces que no han sido desgastadas por el sistema de estrellas tradicional. La decisión de escoger voces poco conocidas del medio me pone a pensar. Si las versiones extranjeras de The Office consolidaron la carrera de sus actores-intérpretes, ¿por qué habría de ser diferente de este lado del charco? También, para entender por qué este experimento no terminó en tragedia, hay que hablar de las personas que se encuentran detrás de cámara. Y me quiero concentrar específicamente en 2 de ellos. No porque los considere más importantes al resto, sino porque son los que ya ubicaba de productos pasados. Primero, hablemos de Gaz Alasraqui. A Gaz hay que reconocerle que tiene el toque de Midas para la taquilla, pero con sustancia. Él dirigió Nosotros los Nobles, una película que, nos guste o no, marcó un antes y un después en el cine comercial mexicano. Además, es el cerebro detrás de Club de Cuervos, que considero yo el primer gran clásico del streaming en México. Y también mencionar a Marcos Bucay, que aquí me paro de manos y aplaudo con los pies. Me considero muy fan de Bucay y puede ser que de buenas a primeras no te suene mucho el nombre, pero te aseguro que sus creaciones sí. Bucay es el genio que nos regaló clásicos contemporáneos de la historia del internet mexicano como Colibritani y el Chip Torres. Además de que también formó parte de la producción de Club de Cuervos. Y también como dato aparte es creador de uno de mis cortometrajes favoritos en la historia, Frijolito, que te invito a ver y se encuentra disponible aquí mismo en YouTube. Esto no tiene nada que ver, pero lo quería decir. Tener a estos dos al mando es tener una garantía. Ellos y el equipo completo entendieron que no hay que copiar la superficie, sino entender el ADN de lo que nos da risa a los mexicanos. Aguascalientes, el fin del chilangocentrismo. Ahora hablemos de una decisión que parece pequeña, pero que es lo que termina de darle toda la identidad a la serie. ¿Por qué Aguascalientes? Si nos ponemos a ver la historia de la televisión y el cine en México, en su mayoría parecería que el país se reduce a 3 colonias de la Ciudad de México. Todo pasa en La Condesa, en Polanco o en alguna oficina genérica de Santa Fe. Estamos tan acostumbrados al chilangocentrismo que hasta nos parece normal, pero la oficina decidió mandar todo ese estándar al diablo y se mudó al Bajío mexicano. Y miren, esto es un acierto por donde se le vea. Aguascalientes no solo es un nombre en el guión, es un personaje silencioso. Y poner a Jabones Olimpo ahí hace que todo se sienta dolorosamente real. Es ese sol pesado de la tarde y esa calma de provincia que cuando estás encerrado en una oficina se siente como un purgatorio mucho más interesante. En la mayoría de las series mexicanas el espacio es estéril. Aquí, Aguascalientes le da seguridad a la narrativa. Los modismos son distintos, el ritmo de vida es otro y sobre todo, le quita ese filtro de televisión de la capital que a veces se siente demasiado. Que la serie se desarrolla ahí le da una bocanada de aire fresco a la pantalla. Nos recuerda que México es enorme y que el Godín de Aguascalientes tiene sus propias luchas, su propia forma de hablar y sus propias victorias. Al descentralizar la historia, la producción logra algo que muy pocos productos audiovisuales consiguen: que la gente de fuera del centro se sienta vista y que existen 1001 historias allá afuera. Esa identidad regional es la que hace que La Oficina no sea la versión mexicana de una serie gringa, sino la historia de una oficina que perfectamente podrías encontrar en cualquier sitio. Es un triunfo de la identidad local sobre la estandarización, y eso se aplaude. El humor del cringe.
Uno de los puntos más altos de la serie es cuando se atreven a explorar la psicología de los personajes más allá del chiste rápido. Hay un episodio, el de la obra de teatro de la vida de Jero, que es una joya a la incomodidad. Ahí vemos los traumas, vemos que estos personajes no son solo monigotes para hacernos reír, hay un universo complejo para explorar en cada uno de ellos. La serie entiende que el humor más efectivo es el que nace del dolor reconocido. Fernando Bonilla comentaba en una entrevista que tenía miedo de que la serie se convirtiera en algo de nicho, que solo los fans de la versión original o los seguidores de su trabajo actual lo vieran. Y es un temor válido, The Office no es para todo el mundo, requiere que el espectador soporte el silencio y la vergüenza ajena. Pero para su suerte, y la nuestra, la serie rompió la burbuja. Se volvió popular no por el marketing de Prime, sino por el empujón de los fans y la opinión pública. A las 48 horas las redes estaban infestadas de fragmentos, de memes y de gente incluso recomendándola. Cuando algo tiene calidad, eventualmente la gente le da su lugar. Y La Oficina se convirtió en un clásico instantáneo porque nos respetó como audiencia, demostró que en México sí podemos hacer series de alta calidad con guiones inteligentes que no subestiman al espectador. No nos dio la comedia masticada y con risas grabadas, nos dio el silencio, nos dio la mirada a la cámara y nos dejó que nosotros decidiéramos de qué reírnos. Lo que me encantó es que la serie no se achicó. Se aventó chistes pesados, no intentaron ser políticamente correctos para quedar bien con todos. Intentaron ser honestos con lo que pasa en una oficina mexicana. El clásico que no vimos venir. Al final del día, La Oficina es una lección de humildad para todos los que juzgamos antes de tiempo. Es una serie que recompensa al espectador atento. Yo ya le he dado 3 vueltas y en cada una sigo encontrando detalles, un gesto de fondo, un objeto en un estante, un fondo de pantalla. Todo sucede todo el tiempo en las oficinas de Jabones Olimpo. Ha logrado conectar porque aunque es una adaptación, se siente nuestra. Es una serie que respeta su origen, pero no tiene miedo de burlarse de sí misma y de evidenciar, desde la comedia, las conductas, el machismo casual, el clasismo de cubículo y de la capacidad para encontrar familia en el lugar menos pensado. La Oficina es, desde ya, un nuevo gran clásico de la comedia en México, y me alegra mucho haberme equivocado con ella. ¿Tú qué dices? ¿Ya la viste? ¿Qué te pareció el trabajo de los actores? Cuéntame en los comentarios, ya sabes que yo leo todo. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Esto fue Máquina Terrestre. Un saludo y chao.